Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Hoy tenemos un mensaje un poco ahí que realmente, déjenme decirle algo, a mí me llevó muchísimo a ser extremadamente cauteloso. En todos los mensajes, claro que uno tiene cautela, pero hay que reconocer que hay algunas porciones de las escrituras que están más claras, ¿verdad? Que no tienen así como puntos grises y uno claramente puede estar convencido de aquello que está diciendo. Pero en la iglesia a la cual el Señor habla hoy, que es a la iglesia de Tiatira, hay algo muy extraño que el Señor, hacia lo que el Señor apunta, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, quiero decir, hoy tenemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, en esta serie de sermones, cartas de ayer para la iglesia de hoy. Esto está en Apocalipsis, la que hoy vamos a tratar está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, y es el mensaje más largo a las iglesias, de las 7. Pero la próxima semana haremos un paréntesis. ¿Por qué? Porque comenzamos próximo domingo, abrimos la Pascua con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, para luego hacer en esa semana, en cierta forma, un tiempo, un recorrido de cada momento de esta semana de Jesús. Y también tendremos en la semana, aparte del servicio de oración y clamor, tendremos, claro que sí, otros servicios, porque como es de costumbre en esta semana, es muy importante apartar un tiempo especial, ¿no es verdad? Un tiempo especial también de oración, de ayuno, ¿por qué no? Y de buscar más intensamente al Señor, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, hermanos. Pero ese paréntesis lo comenzamos la semana que viene por la entrada triunfal. Al siguiente domingo va a ser la resurrección, para luego después, si Dios lo tiene así planeado, volver al mensaje a las iglesias. Amén. Pero antes de ir al mensaje de hoy, no sé si ustedes vieron en la alabanza y la adoración, se está acrecentando un nuevo miembro a este ministerio de alabanza y adoración, y es Doménica, ¿no es verdad? Ahí estaba al costadito, tal vez dijeron, no, estaba ahí al costado, pero Doménica se estaba integrando, ha tenido este llamado en su corazón. La pastora en estos últimos tiempos ha estado ahí dirigiendo y trabajando en su vida, y bueno, ahí hoy dio ese paso, ¿no es verdad? Oremos por su vida, oremos por este ministerio para que continúe acrecentándose. Y asimismo también oremos por el ministerio de la palabra, que el Señor viene usando a sus siervos muy buenamente, ¿no es verdad? Aquellos que de una forma u otra transmiten también el mensaje aquí. Hermanos, bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. El título del mensaje hoy es Resplandeciendo en la oscuridad, el llamado a Tiatira, o el llamado a la iglesia de Tiatira. ¿Lo tienen todos ahí? Si ustedes lo pueden ver, si lo tienen en su Biblia, se van a dar cuenta que es el más largo prácticamente de todos los mensajes. Y dice así, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y dice de esta forma, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia,
que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenido retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Y que de esa misma forma tu palabra y tu Espíritu, Señor, obre en cada corazón y en cada vida, ministrando la necesidad, Señor, trayendo luz donde hoy hay oscuridad, libertad donde hoy hay cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Obra salvación en todo aquel el cual todavía no ha sido alcanzado y va a recibir este mensaje esta mañana. Obra salvación en su alma. Conduce su vida al arrepentimiento, Señor, y fe en Jesucristo. Y en la vida de tu siervo, Padre, que me limite, Señor, aquello que tú has transmitido en este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, que no agregue ni quite, Padre, para que la gloria y la exaltación y el reconocimiento sea para ti por tu palabra. Obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La iglesia de Tiatira, o los hermanos que estaban en esta ciudad llamada Tiatira, lo que hoy es Turquía. Es más, existen algunas ruinas que todavía se conservan de parte de lo que era esta ciudad, una ciudad comercial muy prolífera, en la cual sus habitantes más que nada trabajaban del comercio, ya sea del comercio textil, del comercio de diferentes artículos, pero el comercio era su principal fuente de ingresos, y este comercio era grandemente prolífero, era exitoso. Y de todas las iglesias que nosotros vamos a leer, el mensaje a Tiatira, el que va dirigido a ellos, es uno de los más largos, o el más largo diríamos, pero al mismo tiempo también el más inquietante. El que en cierta manera nos hace preguntar, porque hay, no un misterio, porque podemos descifrarlo, pero en cierta forma vemos cómo es que aquí el Señor, para amonestar a esta iglesia, para llamar la atención de esta iglesia, cita un personaje del Antiguo Testamento que en cierta forma representa aquello que es malo, aquello que vemos que llevó al pueblo de Dios en aquel tiempo a actos que eran contrarios a la voluntad de Dios. Nosotros vemos que cita aquí a este personaje, el cual conocemos muy bien, si no profundamente, sí lo conocemos de nombre, y es Jezabel, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo reconocen? Sí. Es más, muchas veces se habla del espíritu de Jezabel, ¿no es verdad? Como si fuese Jezabel hubiese dejado su espíritu aquí y habría que sacarlo. Y realmente sabemos que no es así, pero sí, Jezabel representa una forma, una manera, una conducta
la cual es muy, pero muy influyente. Y al mismo tiempo de ser influyente también causa bastante daño, no solamente por el poder que tiene, sino por la forma en la cual es ejercido. Y vamos a aprender un poco de eso. Pero cita justamente a Jezabel del Antiguo Testamento porque el peligro que estaba en esta iglesia, en los hermanos de Tiatira, no era algo nuevo. Era algo ya conocido, ya sabido. Ustedes se recuerdan de Elías, ¿no es verdad? Cuando huye de esta mujer que había realmente acabado con los profetas de Dios y pensaba que no quedaba ninguno más. Y Elías sale huyendo con miedo por su vida y cae en una gran tristeza y depresión, desesperación, porque pensaba que ya estaba todo acabado, hasta que a Dios le revela, no, Elías, todavía he guardado otros profetas también. Y bueno, ahí Dios vuelve a levantar a sus siervos. Pero en este caso, esta Jezabel en Tiatira no se estaba enfrentando a Elías, aquel profeta que tuvo que huir, sino que se estaba enfrentando al mismo Jesucristo. Y es Jesucristo el que le advierte a esta iglesia justamente de este peligro. Y en medio también de esta advertencia nosotros encontramos una promesa gloriosa, la más grande, podríamos decir, que se le da a todas las iglesias. Y vemos también al mismo tiempo no solo la promesa, sino el juicio por permanecer sin cambio delante de una amonestación. Pero comencemos primero con aquello que Jesús elogia de esta congregación, de esta iglesia, para que después podamos ir a aquello que es un poco más duro y que tal vez va a confrontar algo en nuestras vidas. Si ustedes miran, comienza el Señor diciendo de esta iglesia lo que le dice también a las otras. ¿Qué es lo que le dice? Yo conozco sus obras. Y esto, una vez más, aunque ya lo hemos dicho, nos deja pero muy en claro que en el medio de la iglesia nada escapa del conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Es su iglesia, es suya. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, de su iglesia. Por lo tanto, nada escapa de su conocimiento, del que Él lo sepa. Yo puedo esconderme de las personas, mostrar una cara, un aspecto delante de las personas, pero no puedo esconderme de Dios. Y menos aún, siendo parte de su cuerpo. ¿No es verdad? Entonces Él conoce las obras, nada escapa del conocimiento de Él. Y eso por un lado da ánimo, porque uno dice, el Señor conoce mi sufrimiento. El Señor conoce los momentos difíciles que me toca atravesar, mi dolor, mis luchas. El Señor conoce, por un lado nos da ánimo, Él no está ajeno, pero por otro lado también nos genera un poco como de intimidación, porque Él conoce también las licencias y permisos que yo me doy en nombre a veces de la debilidad. Pero Él conoce perfectamente las obras. Y en la iglesia de Tiatira, miren lo que le dice, iglesia, yo conozco tu fe. ¿Qué quiere decir esto? Yo conozco la forma en la cual tú has reaccionado delante de tus adversidades. Tal vez tú no le has contado a nadie, no le has dicho a nadie, no has expresado tus luchas, pero dice Jesús, yo conozco tu fe, yo sé la manera en la cual tú enfrentaste esas adversidades que se presentaron en tu vida. Tal vez nadie pueda entenderte a cabalidad por más que tú se lo cuentes, pero dice el Señor, yo sí conozco tu fe. Yo sí conozco cómo tú has enfrentado. Y esto me recuerda a algo. ¿Ustedes se acuerdan de David? Quien Dios había ungido como rey de Israel y había desechado a Saúl, y Saúl se había dispuesto a matar y acabar con su vida y lo persiguió con todo su ejército y con toda su determinación para acabar con David. Y David huyendo con miedo, haciéndose pasar por loco. Pero mismo aunque todo el poder de Saúl y su ejército se levantaba en contra de David, no pudo acabar con su vida y no pudo acabar con su llamado. Porque Dios conocía la forma en la cual su siervo se estaba enfrentando a esta circunstancia. Y se estaba enfrentando a esta circunstancia conforme al llamado de Dios que él había recibido.
Él conoce tu fe. Le dice, hermanos de Tiatira, yo conozco su fe. Yo conozco tu amor. Les dice. Yo conozco cómo ustedes a veces han reaccionado de forma tan bondadosa que algunos tal vez los hacen pasar por tontos. ¿No es cierto que nos ha pasado aquí? Nosotros lo hemos vivido de primera mano, ¿no es cierto? Con personas que venían y actuaban llorando como borregos y uno diciendo, nosotros, uno cree, ¿no es verdad? Uno cree el cuento. Y uno después se da cuenta en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero nos han pasado de esos. Que en realidad uno se da cuenta que son falsos hermanos, que vienen con lágrimas de cocodrilo para aprovecharse de la iglesia, pero creen que se aprovechan de los hermanos que siembran económicamente, que siembran tiempo, que siembran amor. Pero en realidad, dice el Señor, no se preocupen, yo conozco el amor con el cual ustedes han tratado las vidas que han llegado, por más que hayan sido hipócritas. Yo conozco el amor de ustedes. Yo conozco el servicio, dice el Señor. ¡Wow! Además, Dios dice que nada de lo que hacemos para Él es en vano, sino que Él recompensa cada una de nuestras obras y servicios. Dice, hermanos de Tiatira, yo conozco el servicio de ustedes. No crean que yo no me doy cuenta. Por más que a veces no podamos ser reconocidos como quisiéramos o esperásemos por las personas, Dios conoce el servicio. No es verdad que no hacemos por reconocimiento de personas, ¿no es cierto? Pero no es cierto que el reconocimiento de las personas, por más que venga y que sea movido por un buen corazón, a veces no es suficiente. O a veces esperamos un reconocimiento que no recibimos, pero dice el Señor, yo conozco su servicio, de la forma que han servido, con qué corazón se han entregado. Yo conozco la constancia que ustedes han tenido. En medio de peligros, en medio de desánimos, en medio de a veces haber circunstancias en donde todo complota para desanimar mi permanencia en la fe, para desanimar mi permanencia en la obra, para desanimar mi permanencia en mi iglesia local. ¿No es cierto que hay un ánimo bien lindo cuando vemos que todos los hermanos que hacen parte de la congregación se congregan? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero no es verdad que hay un desánimo no muy lindo cuando vemos que los hermanos de la congregación no se congregan, no están. ¿Sí o no? Y en un momento u otro dice el Señor, yo conozco tu constancia. Yo sé cómo has permanecido en esos diferentes circunstancias, en ese momento, diferentes momentos. Pero esto es bien interesante lo que dice y contrasta un poco con lo que le decía la iglesia de Éfeso. Y dice, yo sé también, dice, que tus obras postreras, las que están viniendo ahora, las que ustedes están haciendo ahora, son más que las primeras. Porque generalmente cuando uno recién se convierte es cuando más entregado está, ¿no es verdad? Cuando más así no le importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que entregarse. Generalmente es así, pero le dice, hermanos de Tiatira, ustedes las obras que están teniendo ahora son mayores que las primeras. Dice, yo tengo ese conocimiento y estos motivos que le da el Señor son realmente cosas que nosotros tenemos que ver para decir, wow, el Señor está viendo todo esto. El Señor también elogia las obras de esta iglesia que en lugar de haber menguado o decaído, a pesar de todas las cosas, se han incrementado, han crecido. Por lo tanto, era una iglesia activa, era una iglesia amorosa, una iglesia perseverante y también una iglesia en crecimiento. Uno podría decir, esta iglesia, si la vemos así, no tiene nada para ser corregido. No se le mencionan los enemigos externos, las persecuciones que estaban subiendo de las otras iglesias. Si esta iglesia la miramos así, decimos, wow, esta es la iglesia imparable, aquella que va a conseguir crecer en todos los aspectos como ninguna otra. Sin embargo,
Sin embargo, el Señor le dice, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y aquí nosotros nos deja ver algo. No todo lo que parece éxito espiritual, no todo lo que parece éxito espiritual es aprobado por Cristo. Puede haber mucha actividad, puede haber crecimiento, puede esta iglesia tener un impacto visible, pero mismo así el Señor percatarse y ver algo que si continúa siendo tolerado dentro de la iglesia, si está comprometida desde adentro y eso no se corrige, esa iglesia va a ser destruida. Va a perder su influencia. Y aquí nosotros vemos un peligro en la iglesia. Y esto se puede dar de alguna forma que a veces es muy común. Y se le llama esto el pragmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Pragmatismo es justamente el hecho de que si funciona y tiene resultados, entonces está bien. Si la iglesia crece, si la iglesia tiene actividades, si la iglesia está abundante en todas las cosas, significa, sin importar el medio, que está bien. No importa el medio, sino los resultados. Y aquí nosotros vemos que más allá de los resultados o de si funciona o no algo, a Jesús también le importa la manera en la cual esa iglesia está actuando dentro de ella para conseguir esos resultados. La iglesia está creciendo, hay buenas obras. Uno piensa, Dios entonces está bendiciendo ese lugar. Y no es verdad que generalmente nosotros medimos el éxito espiritual por eso. ¡Wow! Aquella iglesia, qué bendecida que es. Y yo no quiero decir que no sea de esa forma, ¿eh? Yo no estoy condenando ni satanizando el crecimiento en todos los aspectos de una iglesia. Yo estoy limitándome a este pasaje en específico. Y el Señor nos dirigirá en cuanto al resto del desarrollo para poder nosotros deducir aquello que es tal vez aprobado por Dios, por Cristo o no. ¿Qué es lo que ocurría con estos hermanos? Estos hermanos tenían todo esto. Sin embargo, sin darse cuenta, comenzaron a tolerar lo que Cristo aborrecía. Comenzaron a promover, a dejarse influenciar por aquello que el Señor de ninguna manera aprobaba. No podemos medir aquello que es correcto porque si funciona o no funciona, si tiene resultados o no tiene resultados. Debimos de medir lo correcto por si eso verdaderamente Cristo lo aprueba. Tiatira, esta iglesia, no cayó porque dejó de hacer cosas para Dios. Cayó porque empezó a medir su fidelidad a Dios por los resultados. Y eso nos puede a nosotros tocar a veces más de cerca de lo que pensamos, porque se puede confundir la actividad en la iglesia con santidad. El crecimiento con aprobación divina. Y ahí nosotros tenemos que examinar las cosas que como iglesia hacemos, pero también en mi vida, en mi persona, porque si bien esto tiene una aplicación congregacional, primero tiene que tener aplicación en mi vida. ¿Por qué? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros que hacemos la parte de ella. Somos el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde Jesús confronta el espíritu de esta iglesia, confronta lo que estaba sucediendo en esta iglesia y le da el nombre de Jezabel. ¿Qué es Jezabel?
Él le dice literalmente esto, ¿verdad? Dice, conozco tus obras, el amor, la fe, el servicio y tu paciencia que tienes. Conozco que tus obras son más que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Y hay quienes dicen, en esto hay dos posturas por lo menos, quienes dicen que esta literalmente era una mujer o un grupo que estaba ejerciendo influencia directa en esta iglesia y que se le da nombre de Jezabel porque justamente era el mismo patrón de conducta de Jezabel, la reina que nosotros vemos en el libro de Reyes. Y por otro lado están quienes lo interpretan como que este Jezabel en realidad era un espíritu, una conducta, un patrón que estaba creciendo en medio de esta iglesia. Pero sea cual sea de estas dos interpretaciones, hay algo que están de acuerdo ambas, que realmente esta Jezabel estaba repitiendo un patrón que era completamente contrario y dañino a Dios, a su pueblo y a los principios de Dios. Eso no había ninguna duda. Y este patrón era de poder y engaño. En el Antiguo Testamento, si nosotros nos recordamos, Jezabel no era simplemente una mujer malvada, sino que al mismo tiempo era influyente, estratégica y manipuladora. Jezabel era hija de un sacerdote de Baal. Y esta hija del sacerdote de Baal se casa justamente con Acab, ¿se recuerdan? E empieza a seducir al pueblo justamente en la adoración a Baal. Y el pueblo comienza a seguir esta adoración a Baal, pero los profetas de Dios, incluyendo Elías, se comienzan a levantar. Y ella procura destruir a todos los profetas, aquellos que eran la voz de Dios para ese tiempo. Y no descansó y descansaba hasta poder concretarlo a eso. O sea que es contraria a todo aquello que le da gloria a Dios. En segundo lugar, usa este poder con engaño y manipulación y control. ¿Se recuerdan cuando su esposo quería la viña de Nabot? ¿Sí? Y viene llorando el mandilón. Ay, ¿se recuerdan? ¿Qué payaso? Ay, que quiero la viña de Nabot, Jezabel, esposa mía. Pero el Nabot no me la quiere vender ni me la quiere dar. ¡Qué mandilón! Lo que Jezabel le tendría que haber dado a este tipo era un tremendo sopapo, un cachetazo para que se haga hombre. Ay, mi Jezabel, no me la quiere. Y bueno, y ahí Jezabel, usando el engaño, usando su poder, su influencia, levantando testigos falsos, quiere tomar la viña de Nabot y al ver que no estaba saliéndose con la suya, levanta testigos falsos y matan a Nabot y se queda con la viña. O sea, cumplía sus objetivos, sus propósitos, usando su influencia y esta influencia usándolo de una forma para manipular y controlar y lograr sus objetivos. Y sus objetivos claramente eran opuestos a los objetivos y propósitos de Dios. Completamente opuestos. El destino de Jezabel fue terrible porque fue comida por los perros. Pero eso no anula el hecho de el enorme daño, el perjuicio que causó en ese tiempo al pueblo de Dios. Y ese enorme daño y perjuicio lo estaba sufriendo la iglesia de Tiatira, los hermanos de Tiatira. Y nosotros vemos aquí algunas características que tenemos que prestar atención porque la historia o parte de la historia de Jezabel está en el libro primero de Reyes, en el capítulo 21. Y ahí nosotros vemos que Jezabel manipula autoridades, falsifica documentos, o sea, usa la autoridad de su esposo, del sello de él para falsificar documentos, orquesta la muerte de Nabot y usa su poder para controlar. Pero ahora quitemos un poco la imagen de que era una mujer, porque sea una mujer, también puede ser
un hombre que actúa de esta misma manera. Y aquí se nos dice algo específico, directo, de cómo era que estaba actuando en la iglesia de Tiatira. Estaba ejerciendo este patrón jezabélico con una autoridad espiritual. Mira, dice aquí, se dice profetiza, o sea que tiene autoridad espiritual. Y esto, hermanos, no queda limitado, préstame muchísima atención, únicamente a los que ejercen liderazgo, a los que pastorean una iglesia o ejercen liderazgo en una iglesia. Eso también va aplicado a toda persona en la congregación que tiene cierta autoridad espiritual y que a veces su carisma, que a veces su forma, su manera, empieza a usarla con los mismos propósitos y con el mismo patrón que Jezabel, para cumplir objetivos propios, para sentirse más poderoso, para sentirse como que está sobre todas las cosas, que tiene el control, porque eso verdaderamente es el espíritu jezabélico. Es querer tener el control, el dominio, usando medios contrarios a la autoridad que da Dios en una congregación. Dice que enseña y seduce con sus enseñanzas. Y si nosotros vemos aquí, son todas funciones que se ejercen en la iglesia, ¿no es verdad? En la iglesia se enseña. En la iglesia hay profecía. Es más, la palabra profética más segura que tenemos, que es como una antorcha a la cual hacemos bien poner atención, es la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes tú estar enseñando mediante la palabra doctrina que parece ser verdadera, pero no lo es. Torciendo las escrituras, no para que la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo, no para que la gloria sea para Cristo, sino en los propósitos y objetivos de alguna denominación, de una congregación o de una persona. ¿Qué hacía Jezabel, en la que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis? Probablemente esta persona o personas que se apunta aquí tenía influencia social, tenía influencia económica. Si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 16, hay una mujer a la cual el Señor le abre el entendimiento y se llamaba Lidia. ¿No es cierto? Lidia era vendedora de púrpura. Púrpura era, primero que nada, era algo muy difícil de hacer, y la ciudad de Tiatira era prácticamente la mejor en la producción de púrpura. Esta mujer era vendedora de púrpura, o sea que tenía su propio negocio. Era una mujer influyente, era dueña de casa, porque cuando se le abren los ojos y se convierte, invita a Pablo y a los que estaban con él a ir a su casa. Hechos 16, ustedes lo apuntan y después lo leen. Pero nosotros vemos aquí que el caso de Lidia usa esta influencia, usa esto para bendecir el reino de Dios, lo contrario a lo que se nos menciona aquí con esta Jezabel. No es por el hecho de ser mujer, hermanos, porque aquí vemos dos mujeres de la misma ciudad con influencia, pero una usándolo para la gloria de Dios, para los propósitos del Señor, y la otra para todo lo contrario. Amén. No se trata aquí por el hecho de que sea una mujer, que se le nombra mujer, que literalmente es una mujer. No, es usar aquello que el Señor te provee, o para la gloria de Él, para promover su reino, o lo contrario. Dice aquí, si vamos a leer lo que nos dice Jesús con respecto a esto, dice que justificaba la participación en prácticas idolátricas. ¿Qué es esto? Si lo vemos en el contexto de Tiatira. Bueno, al ser una ciudad de comercio, de negocio, Tiatira tenía gremios en los cuales tú tenías que hacer parte para, en cierta forma, comercialmente
poder ejercer mejor, que tu negocio tenga más éxito. Pero estos gremios no eran gremios como ahora, ¿verdad? Que no tienen ninguna asociación con nada espiritual, sino que aquellos gremios estaban todos en cierta manera identificados con alguna deidad pagana. Entonces, cada vez que tú hacías parte de un gremio de estos, de comercio, tú al mismo tiempo también debías de rendir culto a esta deidad pagana. ¿Y qué hacía este espíritu, este patrón de conducta? No hay problema. Tú puedes claramente ser cristiano, tú puedes claramente decir que amas a Jesús, pero también participar de todas esas cosas. Si vamos al caso, para Jesús está bien. Al Señor lo que le importa nada más es tu corazón. Qué mentira, ¿no es cierto? Qué grandiosa mentira. Porque justamente lo que hay fuera de mí es lo que revela la condición de mi corazón. No importa cómo hagas, no importa cómo hagas las cosas, lo que importa es tu corazón. Mentira. Porque como haces tú las cosas con diligencia, con disciplina, con responsabilidad, o las haces de una forma despreocupada, sin dedicar el tiempo necesario, sin tener el compromiso, estás revelando tu corazón. ¿Me explico? Lo que hablamos es lo que está dentro de nosotros. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Mis acciones revelan quién verdaderamente soy yo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese cliché que nada tiene de cristiano si se interpreta incorrectamente. Dios ve el corazón porque ve la forma en la cual nosotros nos comportamos. Cuando vio el corazón de David, no dice, David es un desprolijo, David no le importa nada, no, lo vio cómo de comprometido era con la labor de cuidar las ovejas, que se enfrentaba al león, al oso. Lo vio como cuando nadie lo observaba, él estaba ahí adorando igual al Señor. Vio su corazón, claro. Por eso no podemos confundir el hacer las cosas de cualquier manera y justificarla con el hecho, Dios conoce mi corazón. Sí, bien que conoce tu corazón, que está con falta de compromiso, no está comprometido con Dios, no es serio. Sí conoce tu corazón. Claro que sí. Y el mío también. El espíritu o el patrón de Jezabel normaliza la inmoralidad. La justifica. Todos lo hacen. Bueno, hoy son otros tiempos. Bueno, lo que pasa es que la carne es débil. ¿Me entiendes? Todas esas cosas que nosotros conocemos. Bueno, normaliza lo inmoral. Y usaba su influencia para desviar la fidelidad a Cristo. ¿Cómo nosotros identificamos? Porque ahora vamos a ir ya al punto para que podamos verlo en cierta manera de una forma más práctica hoy. Porque vuelvo a repetir, esto no apunta a una mujer y no apunta a un hombre. Esto apunta a un patrón. O si queremos espiritualizarlo más, apunta a un espíritu, a algo que tiene dominio en cierta persona o en cierta congregación. ¿Cómo nosotros podemos ver este patrón o este espíritu hoy jezabélico? Mezclan el evangelio con el mundo. El evangelio no ha cambiado, hermano. Cristo continúa siendo el mismo. La salvación tampoco. El camino para la salvación no cambió por el tiempo, por las modas, por la cultura, por lo aceptable. Continúa siendo el mismo. El medio para el evangelio no cambió porque hoy, claro, hay religiones que tienen valores morales tan altos. No cambió. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Hay un solo camino y es Jesús. No cambió. Pero justamente este patrón jezabélico mezcla todos los caminos. Si vamos al caso, no importa si tú realmente
No importa que tú creas en Dios. ¿Cómo identificamos este patrón hoy? Manipulan mediante supuestas profecías. ¿Mm? Ya la congregación no es como la de Berea, que escudriñaba la palabra, buscaba la dirección para su vida, qué era, cómo debía de hacer, qué camino debía de tomar en esa rendición al Señor, en la búsqueda al Señor, en decir, Señor, escudriñame, muéstrame el camino por el que debo andar, confírmamelo con tu palabra. No, 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 no. Usan pseudo profetas como adivinos para que dirijan su vida. Y empiezan, porque yo te veo, y casan un hermano con el otro así como nada, ¿verdad? Nosotros sí, en esta congregación, aquí nosotros creemos en el don profético. Creemos, sí, claro que sí. Pero hay que distinguir si verdaderamente viene de Dios esa palabra o si no. Él la confirma en tu corazón, en tu alma, y la confirma con su palabra también. Pero hoy se usa, ¿verdad? La profecía como ya no necesito ir al que me tiren las cartas. Voy a la iglesia y que el profeta me diga a ver qué va a ser de mi vida. Hubo un tiempo, no sé si ahora seguirá igual porque no estoy muy vinculado, en donde se esperaba el profeta de turno y el profeta prácticamente siempre venía lo mismo. Decía, Él te ha llamado para las naciones y tú vas a conquistar todas las naciones. Y era siempre lo mismo. ¿Quién no va a creer eso, no es cierto? Tiene en parte, o sea, tiene una verdad, porque es promesa del Señor. El Señor nos ha llamado para predicar el evangelio a todas las naciones. Pero dentro de eso, el Señor a cada uno lo ha capacitado, lo ha llamado tal vez de una forma diferente. ¿Qué es lo que ocurre mediante estas supuestas profecías? Bueno, lo que hacen más que nada es manipular mediante ellas. Manipular. Yo tuve la experiencia hace unos años atrás, yo le conté de una persona a la cual, bueno, el Señor me permitió predicarle el evangelio y bueno, por la providencia de Él, voy a creerlo, para mí tristemente, cayó en una iglesia, la iglesia de la profecía, no sé si la han escuchado nombrar, en donde ahí es todo profecía. Ahí tú estás esperando lo que el profeta de turno te diga. Y después de un tiempito me encontré de nuevo con esta persona y digo, ay, qué bueno, sí, ya comencé a congregarme en la iglesia de la profecía. Y digo, ay, no, pero ahí me dijo el profeta de que esperara, de que, ok. Y más de que el profeta, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Mediante estas supuestas profecías controlan conciencias. Yo también yo creo que se los he contado en una ocasión y hace bastantes años atrás, alguien con el cual nosotros, con la pastora, juntamente en ese mismo tiempo nacimos en Cristo y todo, éramos en esos tiempos compañeros de milicia en la fe con esta persona y un día me encuentra y me dice, dice, me encontré con tal profeta. Y le digo, sí, me dice, sí. ¿Y sabe lo que me profetizó? ¿Qué? Que yo me iba a congregar en la iglesia de él. Oh, what? Esto es verdad, hermano. Yo sé que a ti te pueden abrir los ganchos, pero es verdad. ¿Y sabes qué pasó? Al poquito tiempo se terminó congregando en la iglesia de él. Qué profecía conveniente, ¿no es cierto? En vez de evangelizar, le voy a decir a los otros de otra iglesia, el Señor me ha revelado y me ha mostrado. Nosotros nos reímos, hermano, pero justamente este espíritu, este patrón que se estaba dando en la iglesia de Tiatira, causa un daño enorme, el mismo daño que nosotros podemos ver que causa hoy en el cuerpo de Cristo. Y esto no se trata de una congregación, sino de la vida espiritual de una persona. La vida espiritual de una persona. Este es el último testimonio o comentario que le hago con respecto a alguien, pero esto para que veamos que esto no escapa de nosotros. Hace unos años atrás también
bueno, unos años, yo soy medio malo para las fechas, pero hace unos años atrás también había aquí un hermano en la congregación que había nacido en Cristo, estábamos discipulándolo aquí, estaba batallando con su familia, estaban ahí, bueno, todo ese inicio en el caminar cristiano y se estaba consolidando. Y resulta que vino alguien de otra congregación, pastor de otra congregación, y sin decirnos nada a nosotros se acercó a este muchacho porque era muy carismático. Era muy carismático, tenía una familia grande y también económicamente le estaba yendo muy bien. Yo sé que algunos de los más viejos tal vez van a asociar quién es. Se acercó a él y le ofreció un puesto ministerial. Y claro, ¿quién, verdad? Uno en ese comienzo de la fe, por eso la carta a Timoteo justamente cuando habla de que aquel que va a ser puesto en liderazgo o en un cargo espiritual de pastorado, que no sea un neófito, porque el neófito, ¿verdad? Fácilmente se infla y está bien, hace parte, ¿verdad? De wow. Y él le aceptó y se fue con su familia solamente para allá, para ver cómo eran las cosas. Y hasta ese momento nosotros no sabíamos nada. ¿Cuándo me entero, hermano? ¿Cuándo me entero? Ya ni más está decir que yo corté relación con ese pastor. Pero ¿sabes lo que más a mí me indignó? No fue que saquen una familia, una vida aquí, porque las vidas van y vienen, hermano. Son de Cristo, son del Señor. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y más de nuestra fuerza, con la pastora y con aquellos que están comprometidos, los líderes en la obra. Hacemos lo que está a nuestro alcance para que esa vida crezca, para que esa vida ayudarla. Hacemos todo. Pero sí, si el amor de Cristo no es suficiente para retenerte, ¿acaso va a ser mi amor suficiente? No, conmigo te vas a desencantar, hermano. A mí no me dolió el hecho, ay, mirá, nos saca una vida, una familia y se la lleva para allá. ¿Y qué? No, no, no. Yo le dije a este pastor, le digo, pero usted no piensa que esta persona recién se está firmando con su familia, que ha tenido unas luchas enormes y que esto puede hacer que realmente todo lo que el Señor viene trabajando se pierda prácticamente. No piensa en su familia, no piensa solamente en que un ministerio crezca. Y lo demás es historia. Pero ¿qué voy con esto? Que hermanos, este patrón no está lejos de nosotros, hermano. Porque nosotros tenemos la tendencia a veces a ver las cosas como si fuesen ajenas, pero no. El engaño, la sutileza con la cual Jesús identifica lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, muchas ocasiones más presente de lo que nosotros creemos. Hoy podemos ver este patrón en el evangelio de la prosperidad, el evangelio triunfalista, el cual, ¿verdad?, promete cosas que Jesús nunca prometió. El triunfalismo del evangelio. Nuestro triunfo es Cristo. Y nuestra mayor recompensa y gloria no está de este lado, sino cuando estemos juntamente con Él. Este patrón se presenta como la autoayuda disfrazada de cristianismo. ¿Tú sabes cómo ha permeado las filas de la iglesia la autoayuda? Se ha sustituido la consejería cristiana por la psicología, hermano. Como si la palabra de Dios no fuese suficiente. Hubo un tiempo, no sé cómo estará ahora, nosotros no estamos muy al tanto de las congregaciones. Hubo un tiempo en donde la persona venía con un problema, con una situación, y ya enseguida, anda el psicólogo cristiano. Y que la palabra de Dios, que entonces, ¿para qué están los consejeros? ¿Para qué están los que en una congregación deben de dirigirla a los hermanos nuevos en la fe, ayudarlos en sus circunstancias? ¿Dónde? ¿En qué? En el psicólogo. Y claro que el psicólogo te cobra. La psicología disfrazada de cristianismo, es la espiritualidad mezclada con prácticas ajenas a la Escritura. Y dice Jesús, miren, yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren. Aquí vemos la longanimidad de nuestro Señor, su preciosa paciencia.
Dice el Señor, yo les he dado tiempo. Han tenido oportunidad de arrepentirse, pero no es que no sepa el mal que se está haciendo. No quieren. No quieren arrepentirse. Dios da tiempo, hermanos. Cuando nosotros reconocemos en nuestra vida un patrón, el cual Él nos viene incomodando una y otra vez y diciendo que debemos de corregirlo, el Señor nos da tiempo. Pero ¿saben qué? Nuestro corazón puede endurecerse. Resistirse a la voz del Señor. Por eso se nos alerta a nosotros que hemos nacido de nuevo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros resistimos el consejo de Dios, resistimos la dirección del Señor y permanecemos en la misma conducta, en la misma condición, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros se contrista. Nuestra conciencia comienza a quedar también cauterizada y llega a un punto en donde realmente prácticamente apostatamos la fe. Negamos aquello que una vez defendíamos o afirmábamos. Y aquí nosotros vemos algo, hermanos. El problema en la iglesia de Tiatira no era únicamente Jezabel. No era este patrón. Sino que la iglesia lo estaba tolerando. Mismo el Señor dándole tiempo para que reconozcan y vuelvan su rostro a Él, la iglesia decía, no, estamos bien, está todo bien. No era por falta de conocimiento, no era por ignorancia, sino porque tal vez les convenía de esa forma. Porque muchas veces donde nosotros corregimos algo, ya sea en una congregación, pero corregimos en nuestra vida algo, ¿no es verdad que al momento parece o nos es causa de pérdida? ¿No es verdad? Sí. A veces te toca renunciar a un trabajo en el cual tal vez tú estás ganando muy bien, pero estás haciendo cosas inmorales. A veces es por conveniencia. Una congregación, por ejemplo, wow, está bien económicamente, las arcas están llenas, los pastores viven cómodamente, hay para pagarle a quienes sirven. Y si hacemos el cambio, ¿y dónde? ¿De dónde está? Yo no sé si ustedes sabían, ahora la iglesia de Joel Osteen en Lakewood perdió 52,000 miembros después de la pandemia. Ha habido un golpe fuerte a las iglesias en estos tiempos. O mejor dicho, el Señor está pasando. Si hacemos estos cambios en la congregación, el dinero va a menguar. Si yo me pongo a predicar de esta forma y enseñar sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, va a haber muchos de los que vienen que no les va a gustar y se van a ir. Y de seguro va a haber otro lugar que los acoja. Una supuesta conveniencia. Por eso los hermanos de Tiatira estamos aquí en cierta forma infiriendo que puede ser una de las causas, porque el Señor le había dado oportunidad para arrepentirse, pero ellos habían mantenido de la misma forma. No querían tal vez perder influencia. Dice, ¿cómo vamos a perder esta influencia que nosotros tenemos? No querían afectar el éxito que estaban teniendo. Y sabes algo, hermanos, que tú lo puedes después ver, o en el grupo vamos a compartir un documental con respecto a esto. Yo no sé si tú has visto ya o te has informado ya de lo que está sucediendo con la iglesia en Europa. Más específicamente y directamente en lo que fue la cuna de la iglesia en Alemania. Las iglesias que en un tiempo fueron cunas de avivamiento, las iglesias históricas más grandes, hoy se han convertido en bares o en museos, o están queriendo vender estas propiedades y salirse de ellas. Las iglesias están vacías. Y esto se viene repitiendo en Europa vez tras vez. ¿Cuál ha sido la razón de esto? Bueno, ¿sabes qué?
justamente si tú pones a mirarte algo en Europa, es donde se comenzó a filtrar en las iglesias la teología liberal. También el estudio de lo que es y darle preeminencia a la alta crítica. ¿Qué es esto? Bueno, empezar a cuestionar de tal forma la Biblia y cuestionar su autoridad, que inclusive ya se empezaba a decir, bueno, en realidad Génesis fue un mito, no fue tan literalmente así, y bueno, ¿qué problema hay si nosotros admitimos también que es un mito, pero la aplicación no cambia? Entonces ya Adán como figura histórica ya no es, y si Adán como figura histórica no es, se cae todo lo que es la doctrina de la salvación. Pero se empezaron a permear todas, a darse permisos en todas esas cosas en la iglesia, y hoy en día se ha pagado el precio de que están vacías. Pero gloria a Dios, porque Él ha dicho una promesa, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Porque si bien estas grandes iglesias históricas hoy están siendo museos o bares o lugares que se están vendiendo, Dios también en Europa está levantando un remanente fiel, como en cada etapa de la historia del cristianismo. Cuando parece que las puertas de la muerte y el infierno han prevalecido en contra de la iglesia y han cantado victoria, el Señor comienza a levantar un remanente fiel. Que las llamas del evangelio comienzan a arder nuevamente. Por eso, hermano, no tengas en poco aquellas cosas que consideras como mínimas y que tal vez no tienen provecho de influencia, porque el Señor es especialista en glorificarse y mostrar su gloria en aquello que nosotros consideramos insuficiente. No olvides que Él es que lleva toda la gloria en todas las cosas. Y esta congregación, tal vez nosotros vemos, ¿verdad? Decimos, ¿qué influencia puede tener en esta ciudad donde hay congregaciones tan grandes? Mas no menospreciemos aquello que el Señor puede hacer, porque las llamas del evangelio pueden comenzar a arder en esta congregación, hermanos, y no solamente quemar todo Elizabeth, sino todo el lugar donde el Señor nos permite. Todo lugar. Todo lugar. Pero debemos de estar atentos a este tipo de cosas que se filtran. Porque es como una casa en la cual tú la tienes toda decorada, preciosa, hermosa, tanto por fuera por dentro, más en esa casa hay una pequeñita fuga de gas, la cual no se nota, es insignificante, nadie la percibe, pero en un momento solamente hace falta un chispazo para que vuele por los aires. Debemos de estar atentos, sí, en la iglesia local, en la congregación, pero yo debo de estar atento en mi vida. ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué cosas estoy dejando en mi vida y justifico como algo que tal vez no es nocivo, pero yo en mi interior sé que es contrario a Dios? Porque el Señor no quedó simplemente diciendo, ¿sabes qué? Yo les di tiempo para que arrepintiesen y no se arrepintieron, sino que el Señor dice, por eso yo la arrojo en cama. Y no solamente a ella, sino que añade, yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Y no solamente a eso ahí, dice, sino que estará en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de sus obras, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? Que el Señor establece juicio justo. ¿Qué es lo que implica esto? Arrojar en cama y a sus hijos daré muerte. Justamente la consecuencia de la justicia de Dios por el alma impenitente. Por aquel que sabiendo el camino que debe de tomar se resiste y no da lugar para el arrepentimiento. ¿Quiénes son lo que dice aquí? Los que con ella están y sus hijos. Bueno, son todos aquellos que siguen este mismo patrón. Todos aquellos que siguen este mismo espíritu. Pero gloria a Dios que los que estamos aquí esta mañana no somos los que seguimos ese patrón.
Amén. Gloria al Señor. Que nosotros somos de aquellos en los cuales el Señor aquí, a lo último, da esta preciosa promesa, esta gloriosa promesa. Y a los que les dice a sus fieles, retened lo que tenéis. Retened lo que tenéis. Y luego les hace esta promesa. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, cuantos le han dado la espalda, cuantos se han arrepentido, no tienen esa doctrina y no han conocido lo que a ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, porque al que venciere, no a todos, al que venciere, ¿cuántos son los que han de vencer justamente con Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí? Amén. No puedes dudar, hermano. Amén. Porque para vencer no lo vas a hacer con tu fuerza y sabiduría. Para vencer lo vas a hacer con la fuerza de Cristo. Al que venciere. No puede haber duda en nuestros corazones. No podemos darnos ese permiso de dudar. Decir, al que venciere, me está hablando a mí. Al que venciere. Yo en él soy vencedor. Si es por mi fuerza y mi capacidad, más que derrotado estaré siempre. Mas en él sí, esta palabra me habla a mí, al que venciere, dice el Señor, y esto me habla a mí, al que venciere, esto te está hablando a ti, que estás recibiendo este mensaje hoy y tienes la oportunidad de volver tu rostro al Señor, al que venciere y guardase mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. El Señor comparte su autoridad con nosotros, con aquellos que vencen, con aquellos que se determinan, con aquellos que no negocian, y las regirá con vara de hierro juntamente con el Señor, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana es Cristo mismo, es su presencia en la vida de todo aquel que se determina honestamente su corazón, darle la espalda a todo aquello que es contrario a Dios y decirle, sí Señor, ayúdame cada día, me fortalezco en ti. Aquel que en un momento tal vez falla, pero se vuelve al Señor y le dice, Señor, me arrepiento, ayúdame Señor, no me conformo con esta vida. Aquel que vence y se traba en esa batalla en contra del pecado para seguir a su Señor, su presencia, la estrella de la mañana, estará siempre con él, como el Señor ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios que Él no te pide ser perfecto para estar con nosotros todos los días, sino que nos pide que seamos aquellos que nos determinamos a vencer. Y esta pregunta que me hago a mí mismo, te la hago a ti. En el día de hoy, ¿tú eres de los que se determina a vencer justamente con Cristo? ¿O los que dice, bueno, déjeme pensarlo? No sé. ¿De qué grupo eres tú hoy? O aquel que dice, yo sé que no es con mi fuerza porque del Señor dependo, más yo me determino a estar con Él hoy. Hay que determinarse en el corazón, hermanos. Y entregarle a Él mis debilidades, mis flaquezas. Porque aquel que en Él es débil, Él lo hace fuerte. Yo no puedo, hermano. Honestamente les digo, yo no puedo. Yo soy débil. Yo caigo. Pero en Cristo, en dependencia de Él, soy más que vencedor. Porque Él me levanta, Él me sustenta, Él me da aliento, Él me recoge. Y cuando confieso mi falta a Él, Él no me condena, Él me perdona. Perdona mi pecado y me limpia de mi maldad. ¿Y sabes por qué? No porque al Señor no le importe o le valga lo mismo lo que yo haga.
sino porque soy su hijo. Y si soy hijo, soy heredero juntamente con Él. No creamos o pongamos como más importante las mentiras del diablo, el cual siempre te quiere mantener en condenación por aquello que tú ya has rendido a los pies del Señor. Porque Él nos confirma y nos dice que aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay. Ahora, si hay algo que tú necesitas poner a los pies de la cruz hoy, porque has reconocido que tal vez hay posturas en tu vida que se identifican con el patrón o el espíritu que Jesús está reprendiendo en la iglesia de Tiatira. Este es el momento, hermano. Esta es la hora en donde el Señor extiende sus brazos para todo aquel que en arrepentimiento y fe vuelve su rostro hacia Él. Padre, gracias porque esta es tu palabra, Señor. Gracias porque tú muestras mi mal. Tú muestras, Señor, mi falta. Tú muestras, Señor, mi enfermedad. Pero también me das la medicina. Me das la salida. Y gracias a ti que lo que necesito se encuentra en ti, oh Dios. Perdona hoy mi pecado, Dios. Limpia mi maldad. Hazme nuevo, Señor. Porque tú me dices, Padre, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda maldad. Y hoy vengo a ti, oh Señor, porque no hay ningún otro al cual pueda recurrir. Y sé que tú, Señor, me recibes con los brazos abiertos. Gloria a ti, oh Señor. Bendito eres, Salvador. Aleluya. Aleluya. Aleluya.